habitualmente desagradable. Ante algo que nos asusta o creemos que nos puede hacer daño, aunque a veces puede resultar muy agradable. Es provocado por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza. La máxima expresión del miedo es el terror, y el terror soy yo. Bienvenidos, mis conejillos de India. Vais a degustar mis últimas creaciones. Algo fantástico, algo tan básico como las formas, los miedos más comunes entre los seres humanos. Aunque algunos digáis que no tenéis ni amor, este caso será ver que estáis equivocados. La primera fobia es muy común. La aracnofobia. Miedo a esas criaturillas de 8 patas. Elásticos, a que casi podéis sentir que os están rozando las manos. Espléndido, ¿no? Bueno, sin más dilación, pasemos al miedo a la sangre. Hemofobia. Ese líquido que nos corre por dentro y que a veces no podemos evitar. Asusta, ¿verdad? Os quema por dentro como si os pudiera salir en cualquier momento. ¡Sublime! Pasemos a una de mis favoritas. La astrafobia. Miedo a los truenos y relámpagos. ¿Lo podéis sentir? ¡Sí! Es como si un rayo fuera a caer en este mismo instante. Espeluznante. Y a la vez, ¡magnífico! Por último, y no por ello menos importante, la peor de las pesadillas, el peor de los temores, la encarnación del terror aparte de mí. ¿Pero qué? ¿Se me ha acabado el gas? ¿Qué embarazosa situación? Bueno, no pasa nada. Vuestras mentes ya deberían de estar bastante perturbadas como para que esta noche no podéis cerrar los ojos sin verme.